Y lo segundo, me sorprende también desde esta perspectiva su poca capacidad operativa. Cuando fue candidato realmente confieso que fue notable la manera como operó políticamente para ser primero candidato del PAN y luego destrozar la credibilidad de López Obrador con una campaña ilegal y negativa. En este caso se ve maniatado, se ve gris, se ve sin imaginación, incluso sin imaginación para poder comunicar un mensaje, porque no está comunicando ningún mensaje. Lo que proyecta es la impotencia y la necedad de quien se aferra a lo poco que tiene, que es mandar al ejército, a las Fuerzas Armadas. En la semana pasada sacó un desplegado precisando muchas cuestiones, muchas ideas de lo que significa esta lucha, ya no le llama guerra, contra el crimen organizado, ya no solo contra el narcotráfico. Sabemos que era contra el crimen organizado, pero el narcotráfico es una de las actividades más rentables desde el punto de vista delictivo, pero con mucho. O sea, lo que se gana con el narcotráfico es por mucho superior a lo que se gana con otras actividades delictivas. Y de ahí la fuerza que tienen los cárteles de la droga para confrontar al Estado mexicano, para armarse, para comprar un arsenal enorme, para sustituir, para reclutar y estarse sustituyendo ad infinitum, precisamente por la cantidad de dinero que reciben con esa actividad. Si de ahí deciden de pronto, como lo han hecho, dedicarse a otras actividades criminales y delictivas, pues desafortunadamente lo pueden hacer con la fuerza que tienen ya económica, con la fuerza armada que tienen y con la capacidad de desafiar al Estado, decía yo, y de corromperlo, es decir, de infiltrarlo. Y sin embargo, en ese desplegado que es muy amplio, que tiene muchos elementos, y en el discurso en general de Calderón sobre este asunto de la seguridad y el crimen organizado, da los elementos de por qué no va a salir bien. Porque dice, mientras haya el flujo libre, o no libre, pero real, de armas de Estados Unidos a México, no hay gran cosa que podamos hacer. Mientras la gran demanda de drogas exista en Estados Unidos, pues no va a ser mucho lo que podamos hacer. Y sabemos que esos dos elementos, por ejemplo, mientras sea tan rentable la droga, etcétera, pues con esos elementos que no van a cambiar, y ya nos lo han dicho de todas las maneras posibles, pues entonces, ¿como a qué le estamos jugando? Ahí sí se tendría que haber un cambio de estrategia, considerando que debieron haber considerado desde el principio, decir, a ver, las armas, ¿no va a haber algo que lo pare desde Estados Unidos? Pues no. La demanda de Estados Unidos se va reduciendo, se va a reducir. Realistamente, pues tampoco. Hagamos una estrategia en función de que esas variables no van a cambiar y no una en función de que esas variables pudieran cambiar y en esa medida podríamos avanzar. Pero así como lo están diciendo, prácticamente nos está dando los elementos de por qué esa estrategia no ha tenido éxito ni lo va a tener. Yo creo que hace rato que llegó el tiempo de cambio de estrategia. Yo me explico que los 2 primeros años, atendiendo a algunas de las cosas que se dicen en este desplegado presidencial, de que le dejaron un cochinero, de que fueron las administraciones anteriores y que nadie hizo lo que tenía que hacer, etcétera. Pero bueno, eso ya se acabó. Es cierto, después de 2 años de haber enfrentado al narcotráfico con una estrategia que falló claramente o que no dio los resultados suficientes, después de haber repetido hasta el cansancio que él lo dijo desde un principio, de que iba a haber mucha sangre, muchas muertes, etcétera, pero seguía habiendo cada vez más sangre, cada vez más muertes, era tiempo para haber cambiado. Después de 2 años, creo yo. Ahora estamos corriendo para el cuarto año de gobierno. Y hay una cantidad de fuerzas muy distintas. La sociedad organizada en distintas organizaciones civiles está diciendo, oiga, no podemos seguir así. Además, convóquenos a nosotros, que usted está diciendo que esto no va a poder resolverse sin la participación de la sociedad civil. Bueno, convóquenos a las más organizadas y vamos a hacer un plan en el que nosotros participemos también en el diseño de la nueva estrategia. Lo están diciendo muchas fuerzas, lo está diciendo el ejército mismo cuando dice, oye, por lo menos hazme una ley que me proteja, porque yo no puedo seguir interviniendo indiscriminadamente si no me das un marco jurídico en el que yo me pueda mover con seguridad, con tranquilidad. O sea, ni el ejército se está sintiendo bien. Lo está pidiendo los partidos. Manlio Fabio acaba de hacer unas declaraciones en ese sentido de ya cámbiale a la estrategia, presidente. Vamos a cambiarle como un compromiso conjunto. Creo que hace rato que llegó el momento de cambiar la estrategia y de crear una más eficaz,
más correcta, con más amplia participación, no con el Plan Mérida, sino con una responsabilidad mucho más clara de quienes son el principal mercado, que se está diciendo, que el 70% del mercado de los estupefacientes lo tenemos en Estados Unidos. Bueno, tiene que haber una responsabilidad mucho más clara, pero junto con la responsabilidad que asumen los actores mexicanos y las consecuencias que se pueden derivar de esto. Yo creo que en ese momento estamos. Las contradicciones son fantásticas. La Secretaría de Marina nos dice que hizo un operativo para capturar explosivos en la colonia Roma. Lo mantiene al día de hoy. Sí fueron explosivos. La Procuraduría dice, no fueron explosivos, fueron para hacer velitas. Y la DEA dice que estuvieron mal ensamblados, ¿no? Y hoy se insiste, sí, fueron explosivos. Entonces, no se ponen de acuerdo ni las propias organizaciones que están participando en esto. La otra parte desafortunadísima es la participación de gentes preparadas por el Estado para el lado de los narcos. También en estos momentos aparece una nueva organización, nuevas organizaciones en el narcotráfico, la Resistencia, ahí en Michoacán. Y se dice, por la forma como la Resistencia atacó el convoy de policías federales, estos fueron policías también, porque no atacaron como los Zetas. Estos atacaron con fuego cruzado para matar a todo lo que se moviera por allí. Los Zetas, que están entrenados por el ejército y por Inglaterra, Israel, Estados Unidos, etcétera, atacan de otra forma. Van derechito hacia su objetivo, tratando de minimizar las bajas colaterales. Pero en este análisis vemos cómo el Estado ha estado fortaleciendo a las organizaciones del narcotráfico y ahora se caen los helicópteros y nos damos cuenta de que el material que la Fuerza Aérea Mexicana está usando en la guerra contra el narcotráfico es un material muy viejo. Mientras nos gastamos 215 mil millones de pesos en las elecciones que nadie va a creer en ellas, no hay quien gaste en el material del ejército. Por eso se cayó el helicóptero hace poco, en donde murieron un número, creo que 11 del ejército. Esto es realmente alguien está fallando aquí de principio a fin, pero ya nos tenemos que ir y espérenos en el siguiente segmento, por favor. En este último bloque vamos a contarles de nuestra tristeza. Estamos muy tristes con la partida de Carlos Monsiváis, que a mi juicio fue el gran crítico del movimiento de la sociedad mexicana, de los distintos movimientos ubicados en distintas partes de la sociedad mexicana. Porque no solo algunas de sus crónicas más relevantes, como la del 68, del movimiento estudiantil popular, o algunas dramáticas, sino las de la lucha libre, las del teatro popular, las de tantas cosas, las de los cómics. Era experto, era un lector de cómics brutal, era un conocedor del cine mexicano bárbaro, ¿no? Podía participar en la trivia y decir que David se bajó en la esquina tal. No, el otro David, que se me va su apellido, pero a mi provecta da todos los apellidos, se me escapan. Uno de los 50, Abel, en fin, se bajaba en un Loreto Peñapobre del camión y se subía. Era una trivia formidable la de Monsiváis, pero además un gran descriptor de la sociedad mexicana, de sus principales problemas, un gran crítico de todo tipo de personajes, empresariales, políticos, de sus amigos o compañeros intelectuales. Hay una frase muy bonita que me gustó mucho, que dijo el presidente de una asociación de intelectuales de Cuba, que dijo que al que se acaba de ir el que le aguaba las fiestas a los políticos, el aguafiestas, porque eso era Monsiváis en alguna medida, porque exhibía jocosamente, con humor, con ironía, con sarcasmo, tocando algunos elementos, haciendo unas crónicas que desde su título, que las cubría, ¿verdad? Por mi madre, bohemios, tocaba aquel poema cursi de los bohemios que en torno de una mesa de cantina departían, y encontraba las perlas de los políticos y de cualquiera, y las exhibía, publicándolas tal como las habían dicho. En fin, se nos ha ido un crítico fundamental
y lo lamentamos mucho. Monsiváis echó encima una tarea, que lo hizo con gusto, que debía de haber sido en parte hecha por las instituciones, pero como no funcionaban, él sí funcionó mejor que la Suprema Corte. Él funcionó infinitamente mejor que todos los organismos encargados de vigilar las elecciones. Él funcionó mejor que cualquier ombudsman para los derechos humanos. Él solo, en esa especie de catedral que tenía en su casa llena de libros, etc.